Es importante que nosotros como creyentes podamos tener claridad de que hay situaciones que hoy por hoy están aconteciendo en nuestras congregaciones, dentro del pueblo de Dios. Y nosotros no podemos ser ajenos a esas situaciones, ¿verdad? Yo sé que a mí me pidieron que hablara de un personaje específico que es Balaam, pero vamos a hablar de Balaam sin hablar de Balaam, porque lo que ocurre es que al día de hoy el espíritu de Balaam está operando entre el pueblo de Cristo y está ocasionando estragos, ¿verdad? Yo quiero mostrarles a través de la palabra de que nosotros realmente tenemos que tener ese conocimiento espiritual para poder, digamos, defender nuestra fe, ¿verdad? Estar firmes en esa fe que el Padre nos llamó y la razón por la que estamos acá, ¿verdad? Eso no lo podemos perder de vista. La palabra que les voy a compartir hoy se llama por tu fe, lucha por tu fe. No sé si ya la están viendo, sí, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con estos pasajes, por si los quieren anotar por ahí. No son muchos, ¿verdad? De hecho, digamos, lo que vamos a tocar específicamente de Balaam es bien puntual, y de ahí nos vamos a estar, digamos, trabajando o repasando en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis varias situaciones que aplican para el día de hoy. Así que yo quiero pedirles que me acompañen a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo que permites que nos reunamos, Señor, para conocer tu palabra, para conocer tus propósitos, para conocer tus planes para nuestras vidas. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que estas palabras provengan de tu trono, Señor, y que se implanten en nuestros corazones y que germinen y den el fruto que se espera, Señor, para que seamos tierra deseable, para que seamos hijos tuyos, para que podamos reflejar tu amor y caminar en tu gracia y en tu misericordia, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de lo primero que les quiero hacer énfasis es que al día de hoy, actualmente, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes está librando una batalla a nivel espiritual, ¿verdad? Y yo lo quise enfatizar en 3 áreas. Primero, hay un área que son los deseos terrenales, ¿verdad? Respecto a los deseos terrenales, en 1 Juan 2:16 dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por supuesto, en este contexto es importante que nosotros no perdamos de vista de que el Padre nos permite ciertas cosas. Hay situaciones que son lícitas para nosotros. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el alimento, eso nos es lícito. Pero cuando nosotros nos salimos de los parámetros, entonces ahí ya estamos cayendo en un pecado, ¿verdad? Porque entonces ahí estamos priorizando, digamos, los alimentos sobre cualquier otra cosa, y nosotros podríamos estar haciendo a los alimentos nuestro Dios, ¿verdad? Y de la misma cuenta pasa con las riquezas. Nosotros podríamos estar pensando, o sea, me voy a corregir, nosotros sabemos que el dinero es un medio y es necesario, porque si no, ¿cómo viviríamos, hermanos? ¿Cómo funcionaría la congregación? ¿Cómo pagaríamos la cuenta de luz? ¿Cómo tendríamos lo necesario para vivir? O sea, el dinero es necesario, pero cuando nosotros anteponemos el dinero al Padre, ahí estamos cayendo en un error y en una contradicción. Entonces, este versículo lo tenemos que entender así. Cuando nosotros nos excedemos y damos prioridad a cosas mundanas y terrenales, más
que al Padre, estamos fallando. Y esa lucha la tenemos siempre, ¿verdad? Porque desafortunadamente, dígame a quién no se le antoja vivir en una mansión o tener un $1,000,000, ¿verdad? ¿A quién no se le antoja? Pero nosotros no estamos llamados a esos no estamos llamados, nuestro llamado no es a eso. Vamos a avanzar porque pues al final sí es necesario que compartamos, ¿verdad? La otra batalla que estamos librando y que es una batalla cruenta, porque el problema de estos dos puntos que les voy a mencionar, esto es como lo que normalmente se dice, ¿verdad? De que nosotros tenemos que cuidarnos de los que están cerca de nosotros porque realmente no sabemos, ¿verdad? Y el problema aquí es que este falso alimento espiritual está dentro de nuestras congregaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay enseñanzas y doctrinas que no son doctrinas que vienen del Padre. No es una sana doctrina, sino que son doctrinas falsas que están hechas para que la gente satisfaga su deseo de oír. Quiero decir esto de esta forma. Miren, por ejemplo, si mi problema o mi tendencia, ¿verdad? Porque eso es mi concupiscencia. Si mi tendencia es amar más el dinero, entonces seguramente por ahí, y yo pues no voy a mencionar nombres ni nada, pero seguramente usted ha escuchado, mire hermano, venga, haga su promesa y Dios le va a devolver el doble, o le va a devolver el triple, o le va a dar no sé qué de su casa y le va a dar una mansión. Y nosotros estamos pensando que Dios es un cajero automático, que Dios es un banco pues al que le damos y nos da el doble. ¿Dónde, en qué parte de la palabra dice eso? Lo que dice la palabra es que Dios nos dio el poder de hacer riquezas y la puso en nuestras manos y que Él es el dueño del oro y la plata. Pero Él no dice que es un cajero automático que le demos 10 para que nos dé 100. ¿En qué parte de la Biblia dice que nosotros demos una ofrenda y vamos a ser sanados en nuestros cuerpos, que tenemos una enfermedad? Porque ciertamente, ¿verdad? Hay enfermedades que, pues, por ejemplo, a alguien le da un cáncer, pues de plano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo simplemente no cuido, no me preocupo por cuidar mi cuerpo, entonces yo estoy siendo, ¿cómo podríamos decirlo? Estoy siendo un mal administrador de los dones, de los talentos que el Padre depositó en mí. Y esa es responsabilidad mía, eso es lo que yo debo cuidar. Entonces, falso alimento espiritual. Aquí, si vemos en 2 de Timoteo, dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. A nosotros probablemente no nos gusta que nos digan, mira, tenés que hacer lo que tenés que hacer en tu trabajo, aunque sea difícil. Tenés que soportar a tu jefe, aunque no sea cristiano, aunque sea lo que sea, aunque te cueste. Tenés que aguantar a tu pareja, tenés que aguantar a tus hijos. Probablemente nosotros estaríamos más tranquilos y más felices si alguien nos dice, mira, no tengas pena, si tu pareja no te sirve, entonces cambiala. Dios no se va a enojar por eso. Si tu trabajo no te funciona, déjelo y búsquese otro, como que fuera tan fácil, ¿verdad? Cuando en realidad nosotros lo que tenemos que hacer es desarrollar esa capacidad para caminar a través del mar. Porque el Padre eso es lo que dice, ¿no? Que aunque aunque estemos caminando por el agua, no seremos anegados. Aunque trabajemos en el sol, no nos vamos a fatigar, ni la luna nos va a fatigar. O sea, tenemos esa bendición, pero no nos está diciendo, no hagas nada, no te esforces, ¿verdad? Pero miren, pues, aquí tal vez yo quisiera hacer énfasis en eso, porque si se dan cuenta, en la parte verde yo les marqué y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, mira, hermano, hay muchas congregaciones que están llenas y entonces nosotros nos deberíamos de
Tal vez hacer la pregunta, ¿qué es lo que están tratando de escuchar ahí? ¿Cuáles serán los tipos de concupiscencia que tienen ahí? ¿Será que la doctrina que están recibiendo ahí, el alimento espiritual que están recibiendo ahí es real, es verdadero, es lo que necesitan para desarrollarse? Y el tercer punto, yo lo puse como estancamiento espiritual. Y en cuanto al estancamiento espiritual, Primera de Pedro, el apóstol Pablo dice, este es Pedro, perdón, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Esta es una acción que nosotros debemos de hacer, es una decisión que nosotros debemos de tomar, ¿verdad? Porque si nosotros estamos desechando todo eso que es negativo, que es contrario a lo que el Padre quiere, entonces nosotros vamos a desear esa leche espiritual no adulterada. Pero por supuesto, si nosotros no queremos tomar una decisión de cambiar, entonces no vamos a desear esa leche espiritual no adulterada. Más bien nuestros oídos nos van a picar por escuchar aquellas cosas que a nosotros en la intimidad queremos y las cosas que nosotros andamos deseando, ¿no? Y de esa forma no vamos a crecer. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo crecería un niño si no le dan verduras y comida sana y solo le dan McDonald's? Probablemente crezca, pero a lo ancho, ¿va? No se va a desarrollar bien, no va a tener unas buenas defensas, no va a tener una buena salud, ¿verdad? Y lo mismo pasa a nivel espiritual. Si nosotros simplemente andamos buscando las cosas que nos agradan y escuchar las cosas que nos agradan, de su ofrenda, hermano, y Dios le va a prosperar. ¿Cómo vamos a madurar espiritualmente? ¿Y saben cuál es el signo de madurez más obvio, evidente y claro en una persona? Cuando ella por sí sola se acerca al Padre, lee su palabra, escudriña las escrituras y trata de entender y le pide guianza al Espíritu. Decía un pastor, mi pastor primero, que las personas realmente que nosotros somos lo que realmente somos es lo que hacemos cuando estamos solos, fíjense. O sea, yo ahorita puedo estar aquí hablando y estoy aparentando, por ejemplo, ¿va? Pero en realidad cuando yo me quedo a solas aquí estoy y lo que hago, eso realmente es quien yo soy realmente. No sé si me explico. Porque ese tipo de situación ya no requiere estar aparentando, ¿no? O sea, yo puedo ser libre aquí de hacer cualquier cosa que me plazca, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado y esta es responsabilidad nuestra como creyentes, como hijos del Padre. Bueno, entonces digamos que el tema aquí o el tema fundamental es entender qué son los falsos maestros, ¿verdad? Entonces, miren, pues, primer punto, enseñan mentiras y engaños. Segunda de Pedro 2, 1 al 2 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en el 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa del camino, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Otro aspecto de los falsos maestros, lucran con la fe. Segunda de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Otro pasaje, segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad
Y si se dan cuenta que ya empieza a salir el tal Balaam, ¿verdad? Y habla algo ahí, miren, si se dan cuenta, dice, amó el premio de la maldad. Amó el premio de la maldad. Yo quiero que tengan esto presente conforme vayamos avanzando, para que entendamos realmente qué es lo que estaba operando ahí en el tema de Balaam. Tercer aspecto, seducen con deseos vanos. Segunda de Pedro 2:18, pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. No sé si se recuerda el versículo anterior. O sea, los maestros, los falsos maestros se amontonan de acuerdo con las concupiscencias de lo que las personas quieren escuchar. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo seducen? Esa es la forma de seducirlos. Entonces, aquella cuestión que dicen que las personas del mismo tipo se atraen sin tener necesidad de decir nada. O sea, los que son bolos se juntan a chupar, los que son ladrones se juntan para robar y así, ¿verdad? Según su tipo. Pues ahí está la situación, ¿verdad? Entonces son atraídos, somos seducidos, pero por nuestras propias concupiscencias. Si nosotros no tuviésemos esas concupiscencias, ¿qué pasaría? Pues no seríamos atraídos, ¿verdad? Porque nosotros estaríamos firmes y claros de qué es lo que el Padre es para nosotros, qué es lo que Él nos ha dado, qué es lo que tenemos con Él, cuáles son sus promesas, cuáles son sus palabras, cómo debemos actuar. Pero mira, hermano, ese conocimiento solo lo podemos adquirir en la medida que nosotros somos responsables de tener una doctrina sana, de conocer al Padre en primera persona, ¿verdad? Porque desafortunadamente, para que nos confundan con quién es Dios y qué debería ser Dios para nosotros, es que alguien más nos lo interprete. Porque el Dios que se me revela a mí es lo que yo necesito, y el que se va a revelar a cada uno de ustedes es el que usted necesita. No sé si me explico. Pues es el mismo, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y quiere que nosotros nos acerquemos, pero la forma como me va a llegar a mí es de una forma y a usted probablemente le va a llegar de otra forma. Porque esa es la multiforme sabiduría del Padre que Él tiene. Y como se ha revelado a través del tiempo, porque a los judíos se les reveló de una forma, a los gentiles se les reveló de otra forma, y en el futuro saber de qué otras formas se va a revelar, ¿verdad? Eso, pues, lo tenemos que entender así. Siguiendo con el tema de los falsos maestros, son esclavos de corrupción. Segunda de Pedro 2:19-20 dice, les prometen libertad, y ellos son mismos esclavos de corrupción, porque... Y este es un principio espiritual. Mire lo que dice aquí. El que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Mira, hermano, si usted se deja vencer, bueno, tal vez esa es para mí, esa pedrada es para mí mismo, porque hace unos 2 días me enojé con unos amiguitos ahí del BI, ¿verdad? Entonces, yo soy esclavo de mi enojo, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque el enojo me venció. Si usted se deja vencer por, yo qué sé, ¿verdad? Porque como pues todos somos diferentes. Pero mire, si usted dice, soy libre, más vale que revise, ¿verdad? Revise, mire, ¿qué cosas me estoy dejando vencer? ¿De qué cosas tengo que trabajar más en áreas mías para evitar ser esclavo de eso? ¿Verdad? 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué cosa más tremenda eso? Porque aquí está hablando de 2 situaciones. Para empezar, no son personas que no tengan un conocimiento espiritual. No es que no conozcan quién es el Señor, qué es lo que Él hizo, cuál es el sacrificio,
O sea, no es que lo desconozcan, simplemente se volvieron a dejar enredar en la carne. Y entonces, como fueron vencidos, ahora son peores que antes. Eso es lo que dice la palabra, yo no me lo estoy inventando, eso es lo que está ahí escrito. Vamos a seguir. Viven en libertinaje y desenfreno. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que en la palabra lo dice claramente, el que abusa de la gracia, voy a tratar de ser más explícito en esto. Por ejemplo, yo digo, me voy a ir a chupar, va, y me voy a poner hasta atrás. De todas formas, Dios me perdona. Eso es libertinaje, ¿no? Eso es abusar de la gracia del Padre. No sé si me estoy explicando. Y eso es una forma de comportamiento de ciertos personajes, ¿verdad? Que nosotros probablemente no conozcamos esos detalles, pero pues en algún momento se conocen, ¿verdad? Y es importante, más que vivir pensando en qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen, más que eso, es simplemente que nosotros apliquemos esos principios a nuestra vida. Porque no podemos, o sea, estar en esas situaciones, ¿verdad? Siguiente punto, son rebeldes a la autoridad. Judas 1:8-10 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjense que yo he escuchado, ¿verdad? O sea, en algunos púlpitos, no voy a decir que en todos, pero sí he escuchado en algunos púlpitos donde dicen diablo desgraciado, diablo maldito, no sé qué. O sea, bien, digo yo, o sea, yo entiendo, digamos, que nosotros pensemos, ¿va? No es que Satanás es contrario a lo que nosotros decimos. Pero mira, hermano, lo cierto es esto. Lo cierto es que hay potestades superiores. Nosotros estamos hasta abajo. Eso es como que habláramos mal del presidente, ¿va? O que lo satanicemos, pues, por así decirlo. Pero él está ahí cumpliendo una función, sea bueno o sea malo. Y él está puesto ahí cumpliendo una función y eso es importante que lo entendamos. Porque en este mismo pasaje habla de que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a maldecir a Satanás, sino simplemente le dijo, bueno, se estaban disputando el cuerpo de Moisés, creo yo. Bueno, ahí lo pueden revisar en la lectura, ¿verdad? Y el arcángel no lo maldijo, no le dijo vos, hijo de vos mismo, sino que simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Ahora, imagínense, si el arcángel Miguel, que es una autoridad superior a nosotros, no hizo eso, digamos nosotros, ¿por qué lo podríamos hacer? Pregunto, pues, ¿verdad? O sea que como que hay algo ahí que no encaja, ¿verdad? Por supuesto, nosotros, pues, o sea, no es que seamos seguidores y que alabemos todo lo que hace Satanás, no, no es eso. Pero tampoco es que nosotros nos vamos a poner ahí a maldecirlo, o sea, él está cumpliendo una función, eso es lo que yo les puedo decir. Y tal vez otro día hablamos de ese tema. Creo que ya lo hemos tocado en algunas oportunidades, pero sí es importante tener esa claridad y ese entendimiento, ¿verdad? Porque de esa misma cuenta es que nosotros no deberíamos de maldecir a nuestras autoridades terrenales. Lo único que nos es lícito es orar por ellos. Pero ahí también hay un detalle, porque la oración que nosotros debemos de hacer es para que el Señor les mande arrepentimiento y cambien. No sé si me explico, ¿verdad? Y cambien. Cuando nosotros sabemos que están haciendo las cosas mal, nosotros podemos orar y usar ese recurso, porque ¿quién es el que pone y quita reyes? Pues el Padre, ¿verdad? Él es el que dice, bueno, este va a estar, y si no funcionó, entonces zafuca la peluca y pongo a otro. Eso fue lo que le pasó a
el que predicó el hermano Quique se llamaba Nabucodonosor, ¿va? Lo volvió loco, lo volvió un animal. Y después lo quitó. O sea, después vino el otro reino, el otro rey, ¿verdad? Y que lo suplantó. Entonces, es importante que entendamos eso, porque a nivel físico, a nivel terrenal, digamos, y a nivel espiritual, es exactamente la misma situación. Entonces, lo importante aquí es entender, ¿verdad? ¿Qué tiene esto que ver con Balaam? Porque estamos, o sea, el tema es quién era Balaam y por qué, cuál fue la situación con él, ¿verdad? Y estamos hablando de falsos maestros, tal vez, espero yo que no lo esté haciendo bolas, pero yo lo que vamos a ver aquí es que el espíritu que opera en los falsos maestros es el espíritu de Balaam. Vamos a hablar un poquito de cómo es el pecado, cuál era el pecado de Balaam. Primero, es importante que sepan esto. Balaam era un profeta del Dios Altísimo. O sea, era un don que él tenía de parte del Señor. Números 22:6 dice, este era el rey, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero que le estaba llamando a Balaam para que llegara a maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y mire lo que dice el rey. Ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo. O sea, usted no va a llamar a alguien que sabe perfectamente que no pasa nada cuando él está ahí, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo, maldíceme este pueblo. O sea, él sabía perfectamente. Y ahí está la confirmación al final, dice. Porque yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Y esa capacidad solamente puede ser un don delegado del Padre. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, Balaam, disculpen, pero no era, por así decirlo, cualquier cosa. O sea, él estaba ahí cumpliendo una función, ¿verdad? Si ustedes leen, digamos, todo números 22 en adelante, ahí se van a dar cuenta de varios detalles que tal vez los vamos a tocar. Pero yo me quiero centrar en estos puntos que considero son los más importantes. El segundo tema con Balaam es que él realmente no amaba al Padre. Número 24:4 dice, dijo el que oyó. Este es el mismo Balaam cuando empezaba a profetizar, ¿verdad? Dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que vio la visión del Omnipotente. Y miren esa última parte que es lo más impactante. Caído, pero abierto los ojos. Yo sé que a nosotros se nos hace difícil entender. Es como decir, miren, yo soy cristiano, pero soy mentiroso. Yo soy cristiano, pero soy ladrón. Yo soy cristiano, pero me gusta estafar a la gente, por ejemplo, ¿va? Pero miren, realmente eso, digamos, creo que hay una palabra para denotar ese tipo de cosas que no pueden ser, o sea, que son contrapuestas, ¿va? Pero puede ser. Mire, caído, pero abierto los ojos. Caído, pero abierto los ojos. Y se entiende de que es caído espiritualmente. Él simplemente no, o sea, su intención, su interés, su motivación no era exactamente hacer la voluntad del Padre. Y sí tenía conocimiento espiritual. Hay una parte, digamos, en la historia de Balaam, donde, bueno, este rey lo llamó la primera vez, la segunda vez. Y en los dos casos, inicialmente Balaam dijo, no, yo no puedo maldecir o bendecir, yo lo único que puedo hacer es decir lo que Dios me diga, ¿verdad? Y hasta ahí vamos bien. Pero en la segunda oportunidad, él se niega y en la noche se le aparece, le habla a Dios o se le aparece un ángel y le dice, mira, está bien, si te vuelven a buscar, anda con ellos, pero solamente vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Y en los versículos a continuación es donde se habla del pasaje donde él ya iba en camino y se aparece un ángel con la espada desenvainada
que hace que la mula donde él iba, digamos, iba subido, se ahorillara y le prensara la pierna, ¿verdad? Y a causa de eso, Balaam quería matar a la mula, hasta que Dios permite que él vea al ángel y se da cuenta de que en realidad la mula lo había salvado, de que lo mataran. Y entonces uno, en primera instancia, dice, pero ¿y cómo si Dios mismo le dijo que fuera y después se le puso ahí? Y eso no se entiende tan simplemente, fíjense. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que Dios ya sabía, que Dios conocía a Balaam y sabía que él cómo iba a actuar, porque ciertamente no maldijo al pueblo en ninguna de las tres ocasiones. Pero van a ver qué fue lo que hizo y que fue peor. Corrompió al pueblo de Dios por lucro. Números 25, 1, 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ahora miren qué dice número 31, 16. Moisés dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, refiriéndose a las hijas de Moab, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea que si se dan cuenta, el corazón de Balaam está torcido, ¿verdad? No sé si logran ver realmente cuál era el espíritu de él. O sea, pues era un profeta, tenía conocimiento, ¿verdad? Sin embargo, pues amaba más al dinero que al padre, ¿verdad? Y entonces, pues lógico, él no podía maldecir ni bendecir, ¿verdad? O sea, pues si el padre no lo permitía y como el pueblo de Israel estaba bendito por el padre, no podían maldecirlo, punto. Sin embargo, se encontró una forma, ¿verdad? Y el consejo que le dio al rey fue, mira, sabes que a esto no los vas a poder maldecir, no los podemos maldecir, pero sí los puedes corromper. Y eso, hermanos, es lo que hoy por hoy está pasando dentro de nuestras congregaciones. ¿A través de qué? De doctrinas que no son doctrinas que vengan del Padre. Eso está creando corrupción entre el pueblo, pues, porque nosotros estamos escuchando una voz que no es exactamente la que el Padre quiere que escuchamos. Estamos escuchando una dirección que no necesariamente es la dirección que el Padre te está dando para que tú seas prosperado y para que de verdad seas edificado y para que tus generaciones puedan en el futuro disfrutar de la bendición de Dios. Y nosotros, pues, desafortunadamente, priorizamos algunas cosas que no deberíamos de priorizar, ¿verdad? Y ahí es donde empieza el problema. Entonces, ya casi para concluir, es importante que nosotros entendamos esto y nos esforcemos por nuestra fe. Yo aquí le puse que limpiemos nuestros ágapes. Y yo les quiero mostrar aquí dos pasajes bien puntuales. Primero, es que nosotros no debemos aceptar las cosas que no son del Padre. Por supuesto, si usted no lee la palabra, adivine qué, cualquier cosa que le digan se la va a creer. Por eso es importante que usted la lea para que no se lo agarren desprevenido, ¿verdad? No sé si me explico, pero si usted no hace ese esfuerzo, cualquiera se lo puede engañar, ¿verdad? Apocalipsis 2, 14 al 15 dice, esto es un ángel hablándole a una de las 7 iglesias, que no me acuerdo cuál es, pero usted lo puede revisar ahí en los versículos anteriores de este pasaje. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac era el rey, ¿verdad?, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. 15.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Eh, Tal vez solo como comentario, ¿verdad? Porque pues nosotros ahorita, o por lo menos lo que me tocó a mí fue Balaam. Los nicolaitas es otra corriente, pero digamos que no se ponen de acuerdo cuál es realmente el pecado o el tema de la doctrina, porque doctrina lo que quiere decir es enseñanza. Sí, doctrina quiere decir lo que están enseñándole al pueblo. Algunos piensan, digamos, que los nicolaitas lo que hicieron fue crear división en el pueblo, hacer la separación entre laicos y o sea, como que esto es sagrado y esto no. No sé si me explico ahora. Y que ellos fueron los que hicieron esa separación. Y bueno, digamos que en todo el Antiguo Testamento y en Salmos específicamente dice que Dios está dentro de las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Entonces, para Dios no hay una separación, porque nosotros somos un templo de Él, ¿verdad? La única, digamos, separación que podría haber es si nosotros somos impuros, pues, o sea, pues el Padre no puede estar ahí, ¿verdad? Porque o está uno o está el otro, ¿verdad? No sé si me explico. Pero digamos, si nosotros estamos, eh, digamos, ya recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador y nos estamos esforzando, entonces no debería haber una separación y yo tampoco debería de sentirme como que no, Dios no puede estar en mí porque no es cierto. O sea, Dios puede estar en mí, puede morar en mí. Pero eso es lo que algunos piensan de los nicolaitas, ¿va? Algunos otros lo que piensan de los nicolaitas es que es más o menos el espíritu de Balaam respecto a lo que les está hablando de los falsos profetas, que ellos lo que quieren es tener los puestos de preeminencia, ¿verdad? O sea, ser los más grandes, ser los más importantes, etcétera, ¿verdad? Que eso es un espíritu también contrario, ¿verdad? Yo en alguna oportunidad hacía el comentario, miren, el tema de predicar la palabra, pues no debería ser algo así como que extraordinario que hable de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hasta una mula pudo hacer Dios hablar, imagínense. O sea, ¿será que Dios no puede levantar a cualquier persona para que hable y lleve un mensaje para que sean salvados muchos? ¿Será que es tan difícil? ¿Verdad? Entonces pues en lo personal, esa sí es opinión mía, ¿verdad? En lo personal yo no creo que nosotros consideremos que sea tan impresionante el hecho de que alguien venga y se pare y hable, pues, ¿verdad? Más que el desafío que cada quien se haga. Por supuesto que esta es una obligación y una responsabilidad nuestra, el hecho de predicar en tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Porque en una de esas palabras, pues justo le da a alguien en el momento oportuno y bueno, ya hace que él cambie su camino y entonces usted ya logró que las generaciones de esa persona cambien, ¿verdad? El otro tema que es importante es que no vivamos de apariencias. Miren, pues Apocalipsis 3, 15, 16. Siempre es un ángel hablándole a una de las iglesias. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Imagínense eso, ¿va? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que, fíjense que, pues, evidentemente para el Padre es mejor que nosotros nos decidamos por Él. Pero si estamos en eso que sí, no, la mitad sí, la mitad no, 25% cristiano y el 75% mundano, y así, y lo más probable es que vamos a ser desechados, porque en otras palabras, mira, este no sirve ni para hacer lo bueno ni para hacer lo malo, ¿va? O sea, es malo para hacer lo malo, imagínense eso. Terrible, ¿va? Apocalipsis 3, 17, 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Mire esto. Ciertamente nosotros como humanos pensamos, ¿verdad? Que nuestra seguridad está en tener dinero o tener lo necesario para cubrir nuestras necesidades. ¿Quién no piensa así?
¿Será que yo soy el único? Pero miren, pero ese es un error. Pensar que nosotros, por eso eso no necesito, ¿va? Pero mire qué dice la palabra. Dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, por lo tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Se acuerdan de lo que yo les hablé del, del lugar santísimo, del jardín del Edén? ¿Qué fue lo primero que Adán y Eva se dieron cuenta cuando comieron de ese fruto del bien, del conocimiento del bien y el mal? Es que estaban desnudos. Y aquí el Padre lo que nos dice, mira, vestiduras blancas, eso es lo que necesitamos comprar. ¿Para qué? Para que nuestra desnudez no sea descubierta y no seamos avergonzados. Y nosotros más bien nos preocupamos por las cosas materiales primero, cuando en realidad lo espiritual debería ser lo más importante. Y por último, mire, unge tus ojos con colirio para que veas. Y esta situación de la que está hablando aquí es de un tema bien importante y puntual. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para ver? ¿Qué es lo que? Porque el colirio son gotas para, pues, que se usan en los ojos, ¿va? ¿Qué es lo que necesitamos realmente para ver bien? ¿Qué es lo que necesitamos, hermano? ¿Qué es lo que necesitamos para poder ver bien? O sea, para que, es que fíjense qué complicado es esto de decirlo, pero la situación es esta. Nosotros en lo natural miramos, tengo problemas de escasez, o tal vez no es escasez, simplemente lo que quiero es una casa nueva, un carro nuevo, yo qué sé, va. No sé qué es lo que usted necesita. Y nosotros nos quedamos solo ahí. Y no estamos viendo realmente lo que el Padre está haciendo. No lo estamos viendo. O sea, no nos damos ni siquiera cuenta, ¿va? Porque esas solo son circunstancias. ¿Me explico? Son circunstancias que están ahí, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que sea malo o sea bueno. La definición de eso la hacemos nosotros. ¿Qué es lo que el Padre realmente está haciendo? ¿Cómo podemos enterarnos de lo que realmente es la voluntad del Padre para con nosotros? Cuando nosotros solo nos vivimos quejando de lo que nos hace falta, ¿va? Y no somos capaces de darnos cuenta de lo que tenemos. Bueno, por último, quiero decirles que en la palabra se habla de ser instrumentos de honra. Pero esto, sépalo de una vez, que es una decisión de cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esas son tareas fundamentales de cada uno de nosotros, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Mira, hermano, eso de que creemos nosotros que alguien por ser no sé qué no le sirve a Dios, disculpe, revisa este versículo. Él también le está sirviendo, solo que para un uso vil, ¿verdad? No, yo no sé si se está dando cuenta de esto. Ahora, la pregunta es, ¿usted qué quiere ser? ¿Un instrumento para un uso honroso o un instrumento para un uso vil? Y esa respuesta depende de la decisión que usted tome, ¿verdad? Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? Pues aparte de iniquidad, ¿verdad? Y todas las cosas que hemos hablado anteriormente. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
En Apocalipsis, al final del versículo, creo que en el mensaje que le da una de las iglesias dice, al que venciere yo le daré de comer del maná escondido. El maná escondido representa la sabiduría del Padre. Y esa sabiduría, ese alimento espiritual, ese conocimiento de las cosas espirituales, ¿sabe qué es lo que nos dice? Que nosotros, si nosotros lográramos ver la realidad como es, nosotros nos daríamos cuenta que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, donde mora la presencia del Padre. Y si se recuerda de la analogía del jardín del Edén, ahí moraba la presencia del Padre. O sea que en otras palabras, tal vez usted piensa que las circunstancias son adversas. Sí, lo que se mueve alrededor es negativo totalmente, pero nosotros realmente estamos en el momento de la bendición del Padre. Si usted lo ve correctamente. No sé si me doy a entender. Probablemente usted diga, sí, pues yo no, pero no me siento tan bendecido, ¿va? Porque no tengo mi camioneta del año aquí, ¿verdad? O porque no estoy viviendo en una mansión. Pero mira, hermano, está con salud, está vivo, tiene lo que necesita. Y lo único que necesitamos nosotros, ¿sabe qué es? Pelear esa batalla. Pero más que pensar en que las situaciones afuera van a cambiar, las situaciones dentro de nosotros son las que deben cambiar. Las situaciones, como nosotros percibimos las cosas, debemos cambiarlas. Y de forma de que esas cosas que el mundo ofrece no nos afecten, ¿verdad? O sea, nosotros ya no... ahí están predicando de la prosperidad, ¿va? Qué bueno, ¿va? Mira, ya están diciendo no sé qué. Qué bueno, pero eso no me afecta a mí porque yo estoy seguro y estoy claro de qué es lo que el Padre está hablando en mi corazón. Entonces, pues, eso era lo que les tenía que compartir.